Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues bueno, seguimos con estos capítulos de entrevista donde nos podemos dar cuenta cómo la gente está emprendiendo en diferentes áreas. En este capítulo del día de hoy les quiero presentar una gran amiga mía que se dedica en el tema del área de la salud, por así decirlo, en algún tipo de proyecto, en algunos proyectos. Y pues bueno, les quiero presentar a mi amiga Julia. ¿Cómo estás, Julia? Hola, Nessa. Muy buen día. Contenta, Oye, feliz de estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. Créeme que soy un buen visualizador de tu trabajo. Gracias. Y dije, creo que Julia tiene mucho que aportar a estos pequeños clips podcast donde lo que tratamos es entender la vida de un emprendedor hoy en día, su formación, estas situaciones que de niño nos van formando, situaciones tanto buenas o malas, experiencias, vaya, al final de cuentas eso te termina formando como persona. En tu caso, cuéntame un poquito, Julia, ¿de dónde eres? ¿Tienes hermanos? ¿Hijos? No sé. Cuéntanos un poco para que la gente que nos está viendo ahí por los medios digitales conozcan un poquito más tu historia. Claro, bueno, tengo dos nombres. Soy Julia Berenice Hernández Pérez. Julia, llevo el nombre de mi abuela paterna. Somos 5 hermanos. Mi hermana mayor es maestra, Vanessa. Segunda soy yo, Berenice, Julia Berenice. Estoy acostumbrada más a que me digan Bere o Berenice. ¿Me pueden decir de hecho yo me acordaba más de Bere, pero dije, bueno, es su primer nombre, sí, no me lo puedo saltar. Berenice está muy bien. Okay. O Bere. Bere para los cuates. Bere para los cuates, para los cuadernos. Tengo una hija de 20 años. Wow. Sí, una perrita labrador que es mi motor de todos los días. Soy la segunda hija, te decía, el tercer hermano es hombre, varón. Omar es abogado y las más chiquitas gemelas también son médicas, trabajan en Hospital del Niño y de la Madre, así que somos 5. Mi papá es de origen poblano, mi mamá aquí de Chilpancingo y pues bueno, originaria de Chilpancingo, igual que las semitas y el pozole, ¿no? Claro, ¿no? Y como el pozole, ningún otro lado, no sé, y eso no se discute. Eso no se discute, no es tema de conversación. Oye, relacionado a eso, entonces, ¿tú te crías en la capital? Sí, claro. Yo hasta los 18 años aquí estuve. En la primaria, la cursé en la escuela José María Morelos y Pavón, que es una escuela muy distinguida en Chilpancingo, conocida. En la secundaria en la SFAI. Y en la preparatoria, pues soy orgullosamente Guagro. Preparatoria número 1. En mis buenos tiempos fui novia del estudiante de la prepa 1. Quiero que sepa, se los comparto. Oye, regresando un poquito a esa etapa de la niñez, cuando tú estudias, por ejemplo, el kinder, ¿no? Ya ni siquiera la primaria, el kinder, ¿cómo eras tú de pequeña? O sea, ¿eras introvertida? ¿Eras muy extrovertida? Cuéntame un poquito. Siempre he sido totalmente extrovertida. ¿Sí? De hecho, mi mamá me cuenta que me llevaba al kinder en 2 turnos, porque yo no veía como que se me terminara la pila. ¿La pila? Júralo. Te lo juro. Te lo juro. ¿Y cómo no sé cuánto tiempo estuve acudiendo en 2 turnos, pero bueno, vivimos, la casa de mis papás está en una zona por el zoológico, así que nos quedaban 2 kinder muy cerca y en la mañana me llevaba a uno y en la tarde a otro que está ahí muy cerca del zoológico. No sé cuánto tiempo, seguramente no terminé ahí en los 3 años. Y como mi mamá trabaja en la Secretaría de Educación, pues alguien conocía y casi me iba a depositar, ¿no? Como guardería. Jurando. Así que estuve yo en esa infancia de esa forma. Y me imagino que tú al final de cuentas lo terminó, o sea, ¿te gustaba ir a la escuela? Me encantaba. Porque para ir a 2 y no hacer un berrinche, o sea, lo veías como una motivación. Así es. Siempre me ha encantado, siempre me ha gustado aprender cosas nuevas, siempre me ha gustado relacionarme con personas que me puedan aportar y me puedan enseñar algo. Siempre tengo como esa chispita, esa energía. Que te caracteriza, ¿no? Sí, que me caracteriza. Y
Aparte de vivir esa parte del kinder que ya ibas a 2 escuelas, ¿era en serio que no te duraba la pila? O sea, perdón, o sea, ¿tenías pila de más para ir a...? O sea, digo, es impresionante hasta para mí porque, digo, bueno, hemos tenido de diferentes invitados, pero sí me parece muy impresionante cómo tú lo veías. O sea, ibas, estabas y ya después esperabas, o literal, salías de uno, te cambiaban, no eran los... Pues, ¿cómo era? ¿O qué tanto tú recuerdas, mejor dicho, esa parte? más bien, yo recuerdo que llegaba a la casa como a las 12, 1 de la tarde y me bañaba, comía y alguien me llevaba al otro kinder. Sí, el de la tarde, ajá. Ya no recuerdo muy bien quién me recogía, claro, pero yo llegaba y terminaba en casa a hacer tareas y demás. Fíjate que no solamente yo, mis hermanos siempre hemos sido como muy responsables porque tenemos una mamá, gracias a Dios, muy disciplinada, con una estructura muy bien definida. Muy metódica. Sí, muy metódica, que hasta la fecha nos dice, serán muy doctoras, pero yo soy su madre. Yo las crié, yo soy su madre, claro. O sea, se acabó. Fin de la discusión. Aquí nada me discuten. ¿Vives ese proceso y qué cambio notas en la primaria? O sea, por lo que entiendo, entonces eras muy disciplinada en el tema de la escuela, ¿no? Tratar de sacar buenas calificaciones. Uh-huh. ¿Cómo lo vives ya en la primaria? Fíjate que en la primaria fue una experiencia así súper significativa para mí, porque yo soy asmática. Tengo asma bronquial. Entonces, en esa época más o menos recuerdo de primero a cuarto año de primaria, fue como mi época más complicada en mi salud, porque presenté crisis asmáticas con mucha frecuencia. Entonces, de alguna manera impactó, no tanto en mi aprovechamiento, porque te digo, siempre fui muy disciplinada, pero sí te golpea, ¿no? Esta parte de tu salud. Yo me la pasaba algunos días de la semana en hospitalización, en la clínica del ISSSTE, mi mamá trabaja en el gobierno del estado, y otros días en la escuela. Y en esos años fue muy constante. De ahí, me voy a adelantar un poquito, me nació el tema de estudiar medicina, porque en esos años, pues, yo viví esa cercanía. En carne propia, desde esa necesidad de la atención médica, pero también la parte sensible, humana del médico, de la enfermera, del área de salud, y desde ahí yo la traigo, desde ahí yo la incorporé en esa infancia. Entonces, cuando yo me pasé en esa rachita, que en la secundaria disminuyó las crisis asmáticas, ahorita yo ni me acuerdo cuándo fue la última, afortunadamente, ahí pude identificar, yo quiero ayudar a las personas. Cuando vives esta etapa, obviamente, pues complicada, y más a esa edad, ¿no? Que entramos a los 6 y salimos a los 12 aproximadamente, independientemente del desempeño que llegaste a tener, ¿sí era así como, otra vez ya me dio mi crisis? O sea, ¿cómo las sobrellevabas tú como niña a esa edad? Fíjate que tengo una excelente habilidad que reconozco. Soy muy resiliente y tengo una capacidad, un umbral del dolor muy fuerte, que yo no sé de dónde lo agarre. Pero me di cuenta, hace un año me quitaron brackets, yo traía brackets. Sí. Entonces ya sabemos que yo le digo los fierritos, pero son como el puentecito que te sostiene, de repente se salen, ¿no? Sí. Se mueven, se salen y te empiezan a lastimar la encía. Y en una ocasión fui con la dentista y me dice, doctora, tiene bien lastimado, ¿no le duele? Y le digo, pues no, o sea, pero no le duele nada. Le digo, pues siento ahí como una molestia. Pero no, dice, ya tiene muy lesionado. Debe de venir inmediatamente, pero los tiempos a veces no alcanzan. Entonces me dice, doctora, tiene un nivel, un umbral alto de resiliencia. Y efectivamente, ya ahora como de adulto, teniendo más conciencia, yo no soy de las personas que me quejo. No me gusta mucho quejarme, ¿no? Entonces me gusta más actuar, más hacer, más ser responsable. Y si me quejo es porque no atendí lo que tenía que hacer, que realmente no me gusta, ¿no? Muy pocas veces. Muy pocas veces, ¿no? Exacto.
Cuando pasas a la etapa de la secundaria, ¿cómo la sobrellevas? ¿Ya no te dan tantas las crisis o de vez en cuando? Muy de vez en cuando disminuyó de manera significativa, pero fíjate que ahí en la secundaria, ahora recuerdo que yo sufrí bullying. Sí, pero ¿por el tema académico o por el tema de salud? No, yo en la secundaria terminé con 9.9 de promedio. Okay. Por el tema de salud, porque era una chica súper delgadita, siempre con alergias, entonces siempre con el moquito, con el salbutamol, con el moquito, no me podía esforzar mucho, con el lagrimeo, y entonces ahí por ahí... ¿Se agarraban? Sí. Yo recuerdo que ahora me da risa y ahora me Claro, pero en su tiempo, ¿cómo era de complicado, me imagino? Sí, entonces alguien por ahí me puso pollo. No, pues pollito. Entonces no me gustaba chiquito, que me dijeran pollito porque sentía que era como pobrecita, ¿no? Claro. Sí, entonces, pero sí, sin embargo, hice muy buenos amigos. Fue también una buena época. Por eso te comento que he aprendido a poder sobrellevar estas adversidades, ¿no? Por así decirlo. Y cuando haces esa transición ahora a la prepa, ya sabes que es la etapa donde dices, bueno, ¿qué área, no? Es la que queremos estudiar. Uh-huh. Tú tomas la decisión de hacer exámenes en algunas universidades. Aparte de eso, ¿te sigue dando esa situación de salud todavía en la prepa o ya empiezas como eso? Siempre quise medicina. Ok. Siempre, aunque también me llamó mucho la atención el tema de abogado. Mi mamá me decía... La abogacía. Mi mamá me decía, oye, es que ya ahora que estudiaba yo primeros años de medicina, me dice, tú te equivocaste de profesión, porque siempre andas pensando en los demás, siempre andas dependiendo de los demás. Y también me decía, oye, igual comunicación, porque como que se te da mucho esa parte de crear vínculos y de hablar y platicar, y eres muy buena para socializar. Muy fraternal, ¿no? Muy fraternal. Pero en realidad sí me gustan estos dos perfiles, pero la medicina a mí me encanta. Más en este tema en el que estoy ahora, ¿no? ¿Dónde estudias la prepa? La UAGRO, perdón, okay. En la UAGRO, sí, preparatoria número 1. Sí. Muy conocida, muy famosa. Sí, exacto. Ahí donde te digo que fui novia del estudiante. Te empiezas a destacar ya en otras áreas, ¿no? En otras áreas, fui jefa de grupo, sí, entonces yo recuerdo en este tema de novia del estudiante que en la secundaria me eligieron mis compañeros porque siempre he sido, gracias a Dios, muy querida, ¿no? Entonces en tercer año de secundaria me eligen mis compañeros. Perdí, había más competencia, había otras chicas, y ya en primero de la prepa me vuelven a elegir. Y recuerdo a mi papá que me dice, oye, pero esto va a ser todos los años. Siempre va a ser, ya me imagino al papá. Digo, es yo que tengo 2 hijas, me ando preparando mentalmente. Ya me imagino a tu papá. Cálmate, ¿no? O sea, sí, ya participaste. Sí. Oye, no, ya, pues mis amigos, no, pues no me dejó mi papá. Ándale, te vamos a apoyar. Bueno, ya en la prepa es diferente, ¿no? Sí, el ambiente. El ambiente es diferente. Te vamos a apoyar y todo el tema. Bueno, quiero decirte, es una experiencia chidísima. Muy padre, ¿no? Que yo competí con chicas de segundo y tercer año, donde eran más populares. Sí, claro, mejor desarrolladas. Más desarrolladas, que tenían más amigos, yo entrando en primer año y yo gané. Qué padre. No, y al final de cuentas esas situaciones te ayudan, ¿no? Claro, o sea, en varios aspectos, ¿no? A crear confianza en uno mismo, en creer en los demás, tus cuates que te apoyan. Fortalecer tu red social. Sí. Exacto, que en ese entonces pues no había Facebook ni Twitter. Eso sí eran ¿te acuerdas de...? No, claro que yo sé que sí te acuerdas de cuando en ese entonces hasta te tenías que aprender el número de la casa de tu amigo, ¿no? Sí. Que era así como claro, sí. La de la tía, la de tu mamá, íbamos a las casetitas con tarjeta. Digo, ahí googleenlo, búsquenlo. O con monedas. No, bueno, monedas ya fue más de un tiempo para acá, sí. Pero de atrás era de tarjetita, casetas que te ponía la empresa Telmex. Perdonen para los que es de la vieja escuela, ustedes comprenderán. Ahí googleenlo, búsquenlo cómo era el tema de comunicaciones antes. Vives esta etapa de la preparatoria y te comentaba, empiezas a ver o siempre tu oportunidad fue o sea, tú siempre dijiste, bueno,
estoy aquí en la UAGRO, Pepa Guagro, me voy directamente a la UAGRO, o en algún momento de tu vida dices, no sé, a mí me gustaría estudiar en una universidad fuera. ¿Pasa alguna vez por tu mente o ya fue, no, aquí te quedas a estudiar? Claro, sí, por supuesto que había demás opciones. Sin embargo, fui la primera hija que salió de Chilpancingo, de la casa, a estudiar fuera. Entonces, de una familia pues tradicional, fue mucho más fácil que aceptaran que me fuera a Acapulco. Pero lo primero fue que Acapulco, otro clima, y que los doctores le dijeron, ahí se va a estabilizar, ahí se va a enfermar menos okay. a mi mamá, ¿no? Entonces, porque yo fui una niña sobreprotegida por además, el tema del asma. Yo recuerdo que Chilpancingo era muy frío. Muy frío. En ese entonces, estamos hablando de hace 20 años atrás, 25 años atrás. No es necesario que hagas esa referencia. Ok, pero sí te afectaba, ¿no? Por supuesto. Y dices, voy, o sea, pues lo me tomo. Dijeron, a nivel del mar va a estar mejor, el clima le va a favorecer. Y bueno, eso fue como principalmente la causa por la que me fui. Y efectivamente yo de salud estuve muy bien. Sí, sentiste una mejoría totalmente diferente. Sí, totalmente. Oye, cambiando nada más un poquito de tema, hoy en día ya no sufres actualmente de eso, de ataques, o si te vas a un lugar muy frío. Acabo de ir a Puebla, sí. hace 8 días a una fiesta familiar. Y me pasó una experiencia súper chistosa porque es frío. Y fue una fiesta familiar, estábamos bailando, a mí me encanta bailar, no sé bailar, pero a mí me encanta, lo disfruto. Y ya eran como las 11, 12 de la noche y me di cuenta que no llevaba el salbutamol. Y ándale. ¿Se me olvidó? Se me olvidó porque ya no lo necesito. También me fue súper grato darme cuenta que ya no lo necesito. Ya no depender, porque en este momento estuviera mi café, mi celular y el salbutamol, ¿no? Claro, siempre, yo no podía salir sin el salbutamol. Sin embargo, cuando bajó la temperatura, sí me empecé a sentir como un poquito sofocada, pero me tranquilicé, dejé de bailar, dije, ya bailaste lo suficiente, ya lo gozaste, y no hubo ningún problema. Tratando de regresar a esa etapa, entonces te metes a estudiar a la universidad y le empiezas a agarrar el gusto, ¿no? Me imagino el tema de la salud. Claro, esa experiencia. Sí. ¿Cómo es, si me la tuvieras que resumir en el aspecto de cómo la vives? O sea, ¿te la llevas tranquilo? ¿Sí la viste complicada? Sí. ¿El irse fuera de casa? ¿Te fuiste a vivir sola o con familiares? ¿Cómo lo vives? Medicina no es tranquila. Claro, para empezar, ¿no? Para empezar. Sin embargo, como realmente me gustaba, sí la disfruté, ¿no? El tema de la teoría, de la escuela, hice muy buenos amigos, fue una formación para mí súper significativa en la parte, pues, educativa, ¿no? Sin embargo, a mí lo que me ha venido a dar más en mi formación es la clínica, es estar directamente con el paciente, el contacto. Eso para mí ha sido súper significativo. ¿Te gusta mucho? Me encanta. Y más en este tema en el que estoy, ¿no? Del trabajo en la salud mental. Para mí es fascinante. Qué bueno que tocas el tema, ¿no? Ahorita podemos ahondear un poquito más. Terminas esa parte de la universidad, digamos, resumida, y sabes exactamente o sea, normalmente alguien cuando termina medicina, pues sabes, ¿no? Que terminas dando, no sé, consultas, o sea, te vas a una institución. ¿Tú empiezas a agarrar fines a proyectos o dices, primero me metí a trabajar aquí o acá? ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo se dio? Ajá. Bueno, yo me hice mamá muy joven, me enamoré, me casé, me hice mamá muy joven, tenía 23 años cuando tuve a mi hija, casi 24 años. Y inmediatamente, o previamente hice mi servicio social en Mazatlán, en la comunidad de Mazatlán. Claro. En Chilpancingo funciona que los centros de salud cercanos a la ciudad, a los médicos que están haciendo servicio social, se los traen para los eventos, para cubrir la atención médica, en los desfiles, en las festividades culturales y demás. Y entonces, pues a mí me invitan y te decía, yo hago amigos, yo tengo también esa facilidad y ahí me invitan en salud municipal.
después de mi servicio social, me invitan a trabajar en salud municipal. Fue mi primer trabajo, estuve en atención médica, que algo que también me gusta mucho, y posteriormente, casi al año, me sale otra oferta de trabajo en el tema de una tienda de autoservicios al sur de la ciudad, donde todavía estoy ahí trabajando. Okay. Soy responsable sanitario, tengo 18 años ahí trabajando. Wow. Y en ese inter de la farmacia, no cumplía yo creo que ni un año como jefa de farmacia, me invitan a hacer los exámenes correspondientes, las pruebas correspondientes en centros de integración juvenil. Y es realmente donde yo quería estar, en una institución propiamente al 100% clínica de atención. Afortunadamente me quedé y bueno, ahí tengo ya 17 años trabajando. Wow, felizmente, porque se ve que te encanta. Me encanta. ¿Podrías explicarme un poco la dinámica de estar trabajando en esos espacios para la gente que nos ve ahí en los medios digitales? Claro que sí. Bueno, Centros de Integración Juvenil es una asociación civil. Se crea hace 56, 57 años más o menos en la Ciudad de México por la señora Kena Moreno. La señora Kena Moreno es una líder a nivel nacional. Como referencia es dueña de varias revistas, Cocina Fácil, Kena, fue política, tiene una historia en la política, y entonces ella en aquellos años, 85, 84 más o menos, pudo percibir con un grupo de amigas que no había un lugar especializado donde atender propiamente adicciones, no había. Y se crea ella, junto con su grupo de amigas, el primer centro de integración juvenil que estuvo en la delegación Coyoacán. Okay. ¿Sí? Y desde ahí nace los centros de integración juvenil, que somos una institución especializada en prevención y tratamiento de las adicciones. A nivel nacional funcionamos, tenemos más o menos como 125, 128 centros, wow, consulta externa, ¿sí? Donde el paciente va y viene, como si fuera la clínica del ISSSTE, el Seguro Social. No somos parte del gobierno municipal o estatal, somos una C, sin embargo nos regimos bajo las normas de la Secretaría de Salud y tenemos también esta modalidad de hospitalización. Guerrero tiene, yo me atrevo a decir, la mejor clínica de hospitalización a nivel nacional, que está en Punta Diamante. Sí, en Acapulco, en ¿no? Acapulco, Sí, wow. ahí te podemos invitar cuando gustes. A un ladito del CRIT está la unidad de hospitalización, es tipo residencial. De verdad que no le pide absolutamente nada a algunas instituciones privadas donde es muy caro. Demasiado caro internar a tu paciente. Es una clínica especializada con un tratamiento personal. Y siempre pues siempre está lleno, pero es muy noble la institución, Centros de Integración Juvenil. Te quiero también comentar que a partir de la pandemia se abrió el catálogo de atención. Antes estábamos atendiendo prevención en adicciones, talleres, conferencias para padres, para niños, para jóvenes, para adultos mayores, en diferentes contextos laborales, comunitarios, escolares. A partir de la pandemia, como en todos los lugares del sector salud, se vio la necesidad de aperturar este catálogo de atención. ¿Qué estamos atendiendo ahora? Depresión, ansiedad, problemas de alimenticios, bullying, anorexia, el tema del cutting, violencia en el noviazgo, violencia familiar, es decir, todas aquellas situaciones que te van a golpear en tus emociones, que te está provocando afectaciones emocionales. Entonces, el catálogo aún pues es más grande de atención. Wow, sí, en alguna ya tenía el gusto de haber oído que existía un espacio ahí por gente conocidos que se han ido a internar, y dije, wow, qué padre que en Guerrero tengamos un espacio así, porque también he conocido gente que se ha ido a internar en otros lados y que tienen la posibilidad económica y pues bueno, hay gente que tal vez acá por el tipo de situaciones en las que viven, tema económico, pues no tienen eso de irse a gastar una gran cantidad
para irse a internar unos cuantos meses, y qué padre que estos espacios pues estén digamos por así, al servicio de la gente, claro, ¿no? Porque claro. nadie está a expensas de que en algún momento alguien pueda caer en una depresión o algún familiar pudiera fallecer, no sé. Se me ocurren diferentes cosas de que una persona pueda llegar a tener una afectación emocional, psicológica, hasta física, desarrollada de esa misma situación mental. Entonces, en tu aspecto, ¿qué son las actividades que haces específicamente ahí? ¿Das atención a...? ¿En centros de integración juvenil? Ajá. Ok, en centros de integración juvenil, desde la parte de prevención, tenemos diferentes intervenciones, diferentes estrategias dirigidas a la prevención del consumo de drogas, alcohol, tabaco, cocaína, la sustancia que se imaginen, pero también trabajamos mucho el tema de habilidades socioemocionales. Trabajamos el tema de reforzar factores de protección en los individuos, principalmente en niños y en jóvenes, que son como el grupo más vulnerable el tema del consumo de sustancia. Entonces podemos trabajar desde talleres de autoestima, habilidades para la vida, comunicación asertiva, proyecto de vida, afrontamiento del estrés, todo este tema como herramientas de vida y como factores de protección para los jóvenes y para los niños. Para los papás, pues manejamos mucho el tema de crianza positiva. Con ellos trabajamos con diferentes estrategias, diferentes temáticas, pero la esencia es eso, el fortalecer los vínculos con los hijos, el poder mejorar la dinámica familiar y que la crianza pues sea positiva para poder contribuir en un estilo de vida saludable de nuestros hijos, que como papá, estás de acuerdo que es como nuestra principal tarea. En el tratamiento, pues hacemos una valoración integral al paciente. El paciente usuario de sustancias o con depresión, ansiedad, algún problema de trastorno alimenticio, que siempre lo ha habido, NASA, pero la pandemia vino a aumentar, a florecer todavía estos temas, tristemente, duelos no resueltos, por ejemplo, el tema de depresión que te lleva hasta las ganas o la intención de suicidio, que hay notablemente y cada vez más. Claro. Pues bueno, en centros de integración juvenil se les da esta atención. Hay una previa valoración, como en la medicina, tenemos que valorar, hacer diagnósticos y de ahí poder determinar cuál es el plan de tratamiento, cuál es el diagnóstico, plan de tratamiento personalizado para ese paciente. Si requiere hospitalización, lo vamos a referir a Punta Diamante. Sin embargo, aquí nos enfrentamos a una situación complicada porque como nosotros somos institución especializada, una clínica, no somos un grupo, un anexo. Sí, el paciente... La dinámica es totalmente diferente, totalmente ¿no? diferente. El paciente debe decidir si se interna. Y desde el término, no es anexamiento, es internamiento, que son 3 meses en Acapulco Diamante. Digo, y ahí tristemente, sí, a veces es un limitante porque el paciente aún con problema severo, cronicidad, te voy a poner un ejemplo de alcohol de 10, 15 años, ya a veces tomando alcohol puro del 90, 96, no acepta el tratamiento. Entonces, si nos enfrentamos a eso, yo de verdad me atrevo a hablar también por mis compañeras, por mi institución, porque es una institución muy noble que le mete con todo y tratamos de motivar hasta donde no, al paciente para que pueda aceptar, para decirle, es que esto es lo que te conviene, esto necesitas, consulta externa no te va a ayudar. Y entonces el paciente buscamos ahí estrategias, herramientas para que acepte. Porque si llega a hospitalización Punta Diamante, le hacen otra entrevista y si él dice, pues estoy aquí por mi mamá, por mi papá, por mi esposa, porque la doctora me mandó, de reversa, mami. Vámonos para atrás. Oye, pues qué padre esta etapa que tú me mencionas, porque definitivamente si tratamos de resumir cómo vives tu niñez, tu juventud, el tema de lo del asma, ¿no? Cómo lo fuiste tratando de resolver y que hoy en día pues dices, bueno, ya no dependo al 100% de un medicamento. Obviamente es gracias porque sé que tienes muy buenos hábitos, te alimentas bien, haces ejercicio. Sí, me encanta correr. Te encanta correr. Sí.
Y cómo lo vienes desencadenando también en la parte de ayudar, ¿no? En un centro de este tipo, porque yo siempre he dicho que para hacer esas cosas de ayudar, realmente te tiene que nacer, o sea, es una disciplina muy bonita, muy bondadosa del área de la medicina, porque literalmente curamos el cuerpo de una persona, ¿no? Y el alma. Y el alma, o sea, las tres cosas están conectadas, ¿no? Lo físico, lo emocional y lo espiritual. Entonces, siempre me ha encantado el área de la medicina porque es muy maravillosa, es muy bondadosa, cómo poder buscar esa manera de sanar, ¿no? El cuerpo en sus diferentes disciplinas, por así decirlo. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, pero estoy casi seguro que contigo, Bere, vamos a ir desarrollando cápsulas donde podamos dar información, no solamente del tema de estas instituciones, sino también en tips o consejos para ir previniendo o no desarrollar una situación clínica de salud como lo que tú viviste en el tema en carne propia, ¿no? El tema de, y por qué no, platicar algunos temas sociales, como el tema del feminismo. Me encanta mucho abrir el canal a diferentes áreas, ¿no? Te agradezco bastante el tiempo y que me has dedicado para venir al estudio, para poder venir al estudio. Gracias a la gente que nos está viendo. Vamos a dejar ahí alguna información de lo que nos comentó la doctora Bere, por si en algún momento alguien ve la forma de querer o le interesa acudir a estos centros. Y sobre todo para que también sea un tema de cultura general, saber que ahí existen espacios, ¿no? Qué es lo que dan y cómo pueden ayudar. O sea, siempre he dicho que la manera de difundir cierto tipo de información puede impactar de manera positiva, pues para que más gente sepa, ¿no? De estos lugares. Que existen y que no se vayan a otros lugares. Efectivamente, o donde los estafen, o donde los maltraten, donde les pasen otras, que seguramente eso también lo vamos a abarcar en un capítulo. Hay muchas historias. Hay muchas historias. Así que bueno, nos despedimos, ahí está tu cámara, nos vemos, que pasen muy lindo día. Los esperamos en Centros de Integración Juvenil. Hecho. Chilpancingo. Nos vemos, Bere, que estés muy bien. Gracias. Bye.